llamo José Menéndez y voy a hablarles de un libro que he escrito hace 2 años, Los últimos de Guinea. En él se retrata la forma de vivir que tenían los españoles en la Guinea Ecuatorial, cuando era colonia española, después cuando fue provincia, en la fase también de la autonomía y hasta llegar a la independencia del país. Son estampas de cómo se vivía en aquellos territorios que es interesante, se ha conocido en España porque hay una gran ignorancia de lo que fue aquella colonia. Hay gente que la sitúa a la altura del Sáhara y en realidad está muy cerca del Ecuador. Es interesante que esto sea conocido porque España hizo una labor muy meritoria en Guinea Ecuatorial y sin embargo realizar la descolonización se hizo desastrosamente lo que ocurrió con América. En realidad la colonización española fue muy humanitaria, trató a los nativos con una consideración muy superior a lo que han hecho otros países europeos próximos al nuestro, y eso conviene destacarlo y divulgarlo. En el libro hay numerosas fotografías que dan una idea de cómo era aquella vida en aquellos territorios. Insisto en que la colonización fue ejemplar y fue muy humanitaria porque, por ejemplo, cuando un nativo contrataba con un europeo, con un asiático, con cualquier persona que se consideraba que pudiera tener mayor preparación, esos contratos no tenían eficacia si no habían sido visados por el patronato de indígenas, que realizaba una actitud tuitiva de los nativos. También había otras peculiaridades, por ejemplo, que aquel que nacía en Guinea siendo africano, oriundo de África, perteneciente a los grupos Fan o Bubi, podía solicitar una gratuita de hasta 4 hectáreas de terreno, y son numerosísimos los expedientes que se otorgaron. Yo era registrador de la propiedad en aquellos territorios e inscribí numerosas concesiones a favor de indígenas que lo solicitaban. Eran muchísimas las ventajas que se otorgaban a los nativos y había una convivencia entre españoles y africanos muy considerable. Por ejemplo, había un club de blancos, que era el Casino de Santa Isabel, y un club de negros, que era el Club Fernandino. Pues al Casino de Santa Isabel, del que fui presidente durante unas temporadas, venían constantemente invitados muchos africanos y además también muchos de ellos eran socios de pleno derecho, como si no hubiese distinción entre blancos y negros. Y al Club Fernandino, que era el club de los nativos, íbamos con mucha frecuencia también nosotros a participar en sus fiestas. En realidad es curioso cómo, habiendo sido España mucho más humana en el trato a los nativos, cómo ocurre que al descolonizar lo hacemos mal y la labor de siglos y de años se pierde inútilmente, y habiendo otras potencias colonizadoras mucho más duras que nosotros en el trato con el nativo, sin embargo siguen conservando relaciones de amistad, como pasa con Francia, con Inglaterra, con Portugal, con el Congo belga, etcétera, etcétera. Es curioso pues esta discrepancia. Y había concesiones extensas, madereras, de hasta 30.000, 40.000 hectáreas de especies boscosas, y sin embargo siempre había que reservar el territorio correspondiente a los poblados de los nativos. Se reservaban pues hasta 3 hectáreas por habitante, que esas no podían entrar las empresas madereras y los que se dedicaban a la explotación de aquellos territorios. Todos los años, en el mes de noviembre, se celebraban las fiestas de Santa Isabel,
y había unos juegos florales en los que casi siempre la reina de aquellos juegos era una chica negra y la corte de honor, que formaba parte de su acompañamiento, la mitad eran chicas blancas y la mitad eran chicas africanas. El trato, insisto, fue especialmente intuitivo y considerado con el nativo, cosa que en otras colonias no era corriente. Yo fui a participar en campeonatos de tenis a Nigeria y al Camerún, y los negros en los clubes de los blancos solo podían ser camareros o cocineros. En cambio, en Guinea podían ser socios de pleno derecho. José, ¿allí vivías con tu familia? Sí, sí, precisamente allí nacieron mis tres hijas mayores, Silvia, Tatiana y Flavia. Nacieron en Santa Isabel de Fernando Po, y mi hija Silvia, que era muy rubia, solía decir con sus amiguitas que eran de nativas, decía: yo soy Bubi de Rebola. Rebola es un pueblo de la isla de Malabo, de Bioko. Y entonces una vez una negrita que estaba al lado de ella dijo: fíjate, dice que es de Rebola pero todavía no se ha puesto negra. Muy bien, ¿alguna otra anécdota divertida que tenga José para contarnos? Sí, hay muchas. Por ejemplo, yo recuerdo que había un carpintero que jugaba al fútbol, era muy atlético, tenía muy buen aspecto, y mucha gente le llamaba para que arreglase pues pequeños destrozos domésticos, pues una cama que se ha estropeado, una ventana, etc. Y una vez una señora que era muy conocida en la sociedad santisabelina le llamó para que le arreglase una pata de la cama que se había estropeado. Y él, cuando le presentó la factura, ponía: por una chapuza hecha en la cama, 35 pesetas. Esto luego era la juerga de todas las amigas en el casino, porque decían: oye, con lo guapo que es el Donguito, yo se lo hubiese hecho gratis. ¿Qué quisieras decirle a tus lectores para que compren este libro? ¿Qué crees que Yo dices creo ahí? que refleja con mucha autenticidad cómo era la vida en los territorios de Guinea Española, hoy Guinea Ecuatorial, cuando todavía fue pues, colonia, provincia, autonomía, etc. Había una convivencia verdaderamente modélica entre africanos y europeos. Se reflejan escenas familiares, bautizos, bodas, cómo era la vida en el casino de Santa Isabel, las cacerías que se realizaban, cacerías de elefantes importantes en el continente, la pesca submarina, donde había multitud de especies. Precisamente una vez yo pedí en el ABC, del que era colaborador, que se hiciese un campeonato mundial de pesca submarina en Guinea por la cantidad de especies que había. Y había unas peculiaridades grandes. Por ejemplo, los frutos son muy curiosos, frutos tropicales. El mercado, por ejemplo, era de un gran colorido por la variedad de frutos, cocos, aguacates, 50.000 productos de allí. Luego también los pescados eran muy variados y muy baratos. Los langostinos solo costaban 1 kilo 5 pesetas.